Durante meses, fans de Yu Menglong aceptaron una explicación simple, pero algunas preguntas nunca fueron respondidas, y cuanto más pasa el tiempo, más dudas surgen. Algunas historias del entretenimiento no comienzan con escándalos. Comienzan con sueños, audiciones, papeles pequeños, participaciones discretas que poco a poco colocan un rostro nuevo frente al público. Así fue como muchos conocieron a Yu Menglong. Para quien miraba desde fuera, él parecía seguir el camino clásico de un actor de doramas en ascenso. Trabajos consistentes, apariciones públicas controladas, entrevistas educadas, una imagen tranquila y sin polémicas. Precisamente por eso, cuando comenzaron a circular rumores en ciertos círculos de fans, mucha gente los ignoró. Parecía solo otra especulación típica de Internet, algo que aparecería y desaparecería en pocos días. Pero esta vez las conversaciones no se desvanecieron tan rápido. Lo que llamó la atención no fue un gran evento aislado, sino pequeños cambios percibidos por quienes siguen cada detalle de la vida de las celebridades. Fans acostumbrados a seguir agendas, apariciones y publicaciones empezaron a notar ausencias, periodos de silencio, movimientos poco explicados. Individualmente, nada de eso significaba mucho, pero cuando se juntaban, esos detalles despertaban curiosidad, y la curiosidad es una fuerza poderosa en el universo de los doramas. Cuanto más les gusta un artista a los fans, más quieren entender qué ocurre más allá de las cámaras. Revisan entrevistas antiguas, rescatan frases, comparan comportamientos a lo largo del tiempo. A veces encuentran solo coincidencias, otras veces encuentran preguntas sin respuesta. Fue en ese ambiente que surgieron discusiones más profundas sobre la industria del entretenimiento chino. No necesariamente sobre él como individuo, sino sobre el sistema que lo rodea. Muchos fans comenzaron a comentar que el sector es conocido por ser competitivo, exigente y altamente controlado en términos de imagen pública. Jornadas largas de grabación, contratos complejos, expectativa constante de perfección ante el público. Ex-profesionales de la industria, en distintos momentos, ya han relatado que la rutina puede ser desgastante y que no todo es tan glamuroso como parece en pantalla. Esos relatos no hablaban específicamente de Yu Menglong, pero alimentaban la percepción de que el entorno puede ser duro para muchos artistas. En ese contexto, algunos fans empezaron a preguntarse si todos los artistas realmente pueden mostrar cuando algo no va bien. Otros cuestionaban hasta qué punto las agencias comparten la realidad completa con el público. Y cuanto más circulaban esas preguntas, más personas querían entender la historia detrás de las apariencias. Es importante decir que muchas de las teorías que surgieron provenían de foros, comentarios y debates entre fans. No eran investigaciones oficiales ni declaraciones confirmadas. Eran interpretaciones, suposiciones, intentos de llenar vacíos dejados por el silencio. Aún así, esas conversaciones revelaban algo interesante. Una parte del público ya no se conforma con versiones superficiales. Existe un deseo creciente de entender los bastidores, de saber cómo funciona el engranaje que transforma a jóvenes talentos en ídolos de millones. Tal vez algunas dudas tengan explicaciones simples. Tal vez ciertos silencios sean solo decisiones personales de privacidad. Pero para muchos fans, cuando la comunicación es limitada, la imaginación empieza a trabajar. Y es ahí cuando una historia deja de ser solo sobre un actor y pasa a ser sobre el propio sistema que lo rodea. Quien sigue doramas desde hace años sabe que la distancia entre la imagen pública y la vida real puede ser grande. Personajes románticos en pantalla, rutinas agotadoras fuera de ella, sonrisas en eventos, presiones lejos de las cámaras. Nada de eso es exclusivo de un país o de un artista. Es parte de una industria global del entretenimiento. Aún así, cuando el nombre de alguien querido aparece en medio de rumores, el impacto es distinto. Los fans sienten que conocen a esa persona, que siguen su trayectoria, que desean su éxito. Cualquier cambio fuera de lo normal llama la atención. Y fue exactamente esa combinación de cariño del público, silencios en ciertos momentos y debates sobre la industria lo que transformó el tema en un misterio para muchos. No un misterio lleno de respuestas secretas, sino un conjunto de preguntas que siguen resonando entre los fans.
Algunos prefieren creer que no hay nada más allá de lo que se dijo oficialmente. Otros sienten que la verdad sobre la vida de los artistas rara vez es totalmente visible. Entre esas dos visiones, existe una zona gris donde nacen discusiones, teorías y reflexiones. Al final, quizá la pregunta más honesta no sea ¿qué pasó?, sino ¿cuánto sabemos realmente de quienes admiramos? Porque en el mundo del entretenimiento, lo que aparece en pantalla es solo una parte de la historia. El resto ocurre lejos de los reflectores, en decisiones de carrera, bastidores y contratos que el público nunca ve. Y cuanto más las personas perciben eso, más entienden que fama y realidad no siempre caminan juntas. Algunos fans más atentos comenzaron a ampliar la conversación. Ya no era solo sobre un actor específico, sino sobre patrones que creían ver en la industria del entretenimiento asiático en general. En foros y redes sociales aparecían relatos antiguos de otros artistas que habrían enfrentado presiones, contratos rígidos o situaciones en las que sentían poca autonomía sobre su propia carrera. En ese escenario, el nombre de Yumen Long aparecía como punto de partida para una discusión mayor. No porque hubiera pruebas de algo grave, sino porque su caso coincidió con un momento en que el público estaba más crítico y más curioso sobre lo que ocurre tras bambalinas. En ese escenario, el nombre de Yumen Long aparecía como punto de partida para una discusión mayor. No porque hubiera pruebas de algo grave, sino porque su caso coincidió con un momento en que el público estaba más crítico y más curioso sobre lo que ocurre tras bambalinas. Algunos internautas empezaron a citar documentales, reportajes y testimonios de ex-integrantes del entretenimiento en distintos países asiáticos que describen ambientes altamente competitivos. Jóvenes talentos compitiendo por espacio, miedo a perder oportunidades, temor a rechazar propuestas. Nada de eso estaba dirigido a una sola persona, pero ayudaba a construir la percepción de que el sistema puede ser duro. Con el tiempo, teorías más dramáticas comenzaron a circular entre comunidades de fans. Se hablaba de posibles abusos de poder en la industria, de artistas que se habrían sentido presionados psicológicamente, de historias antiguas sobre explotación profesional en algunos sectores del entretenimiento. Esos temas ya habían aparecido en escándalos reales de otras épocas y contextos, lo que llevaba a ciertos fans a asociar una cosa con otra. Es fundamental recordar que asociar no es probar. Muchas de esas conversaciones nacían de paralelismos y comparaciones, no de evidencias concretas. Pero en la lógica de las redes sociales, cuando muchas personas repiten una sospecha, esta gana apariencia de posibilidad. Y eso dice mucho sobre el momento actual del público. Hoy, los fans no consumen solo el producto final. Quieren entender el proceso, el sistema, las reglas del juego. Quieren saber cómo funcionan los contratos, cómo las agencias gestionan carreras, cómo se toman decisiones lejos de las cámaras. Al mismo tiempo, existe la otra cara. Profesionales del sector suelen defender que gran parte de lo que circula en línea es exageración o interpretación equivocada. Afirman que los contratos existen para proteger inversiones, que las agendas se controlan por logística y que no todo silencio esconde un problema. Entre esas dos visiones, el público intenta construir su propia conclusión. Y quizás sea justamente esa zona de incertidumbre la que mantiene vivo el tema. Cuando todo está totalmente explicado, la curiosidad termina. Cuando quedan vacíos, la mente humana intenta llenarlos. Muchos fans comenzaron a decir que la mayor incomodidad no era una teoría específica, sino la sensación de distancia. La impresión de que los ídolos viven en un mundo paralelo, donde decisiones importantes ocurren sin que el público conozca jamás los detalles. Eso crea una mezcla de fascinación y frustración. Algunos seguidores más antiguos recuerdan que, en el pasado, la relación entre celebridad y público era mucho más limitada. Hoy, con las redes sociales, el acceso parece mayor, pero al mismo tiempo está cuidadosamente filtrado. Se ve mucho, pero no necesariamente lo esencial. Ese contraste hace crecer la pregunta: ¿la cercanía digital es real
o solo una ilusión bien construida. En varias ocasiones, fans relataron que empezaron a observar cada detalle: fechas de apariciones, cambios de estilo, pausas en proyectos, intentando encontrar significados ocultos. A veces esos análisis revelan solo coincidencias. Otras veces revelan cuánto está emocionalmente invertido el público. Porque, para muchos, seguir a un actor de doramas no es algo superficial. Es seguir personajes que marcaron etapas de la vida, historias que emocionaron, bandas sonoras que se volvieron memoria afectiva. Cuando el artista detrás de eso entra en una zona de silencio o incertidumbre, el impacto es personal para quien lo admira. Eso ayuda a entender por qué el tema generó tantas conversaciones. No se trata solo de curiosidad, sino de conexión emocional. Y mientras algunos prefieren cerrar el asunto diciendo que todo es pura especulación, otros defienden que cuestionar forma parte de un público más consciente. Un público que no acepta automáticamente cualquier narrativa lista. Tal vez la verdad completa nunca sea pública. Tal vez ni siquiera exista un gran secreto, sino solo una suma de factores comunes a cualquier carrera en el entretenimiento. Aún así, la discusión deja una reflexión importante sobre cómo funciona la industria y cómo el público se relaciona con sus ídolos. Al final, cada persona forma su propia lectura. Algunos eligen confiar totalmente en las versiones oficiales, otros mantienen dudas, y hay quienes ven el caso como punto de partida para debatir salud emocional, presión profesional y límites del sistema de celebridades. Independientemente de la conclusión, una cosa es clara. El interés del público muestra que las personas quieren mirar más allá del brillo de la pantalla. Quieren entender al ser humano detrás del personaje. Y quizá esa sea la parte más real de toda esta historia. Porque, detrás de cualquier fama, hay personas intentando lidiar con expectativas, responsabilidades y decisiones de vida. Si este tipo de reflexión sobre los bastidores de los doramas te hace pensar, mucha gente siente lo mismo. Y cuanto más conversa el público sobre estos temas, más la industria percibe que la transparencia y el cuidado de los artistas importan. Algunas historias terminan con respuestas claras, otras terminan con aprendizajes, y hay aquellas que permanecen abiertas, no como un enigma a resolver, sino como una invitación a reflexionar sobre el mundo del entretenimiento que consumimos cada día. Con el paso del tiempo, muchos fans empezaron a notar que, independientemente de la teoría que creyeran, había algo en común entre todas: la sensación de que el mundo de los doramas es mucho más complejo de lo que parece en pantalla. La trayectoria de Yumen Long terminó convirtiéndose para muchos en un símbolo de esa complejidad, no por pruebas de algo específico, sino porque el debate en torno a su nombre abrió puertas a conversaciones más amplias sobre fama, presión y el precio de vivir bajo expectativas constantes. Algunos fans más maduros comenzaron a defender una visión diferente. En lugar de buscar un gran culpable o una historia secreta, empezaron a hablar de la salud emocional de los artistas, de la cultura de la perfección y de cómo el propio público también participa en ese sistema cuando exige siempre más, siempre mejor, siempre impecable. Porque la verdad es que los ídolos no viven solo de aplausos, viven de metas, contratos, números de audiencia, evaluaciones de popularidad y comparaciones constantes. Cada proyecto puede definir el futuro de una carrera. Cada aparición pública puede ser analizada por millones de personas. En ese escenario, el silencio a veces puede ser solo una forma de protección de imagen, de privacidad o incluso de bienestar. No todo alejamiento significa tragedia. No todo cambio de comportamiento indica escándalo. A veces solo significa que alguien está intentando respirar fuera de la mirada pública. Pero el público no siempre lo ve así. Los fans crean lazos emocionales fuertes, apoyan, defienden, acompañan. Cuando algo sale de lo normal, el instinto es buscar explicaciones, y en ausencia de respuestas claras, surgen hipótesis. Eso no convierte a los fans en villanos, los convierte en humanos intentando entender historias de personas que admiran.
El problema empieza cuando las teorías se vuelven certezas sin pruebas o cuando los rumores se difunden más rápido que los hechos. Quizá el mayor aprendizaje de toda esta historia sea entender que el entretenimiento muestra solo recortes de la realidad. Un dorama ofrece guión, edición, banda sonora, emoción calculada. La vida real no tiene esa edición perfecta. Detrás de cada escena romántica hay un equipo entero, cronogramas ajustados, responsabilidades profesionales y personas reales intentando cumplir con todo. Y detrás de cada celebridad hay alguien que también siente cansancio, presión y necesidad de espacio. Muchos fans que siguieron toda esta discusión dicen hoy que empezaron a mirar la industria con otros ojos. Siguen disfrutando de los doramas, siguen admirando a los actores, pero con más conciencia de que la fama no es sinónimo de felicidad constante. Al final, la pregunta que inició todo, ¿qué pasó realmente?, quizá no tenga una respuesta única y dramática. Tal vez la respuesta sea menos cinematográfica de lo que Internet quisiera. Y aún así, esa búsqueda por entender ya revela algo importante. Al público le importa. El público quiere que los artistas estén bien. Quiere que exista respeto, límites y humanidad en medio de tanto brillo. Si esta historia dejó alguna reflexión, quizás sea la de recordar que las celebridades no son personajes las 24 horas del día. Son personas que entran en escena, interpretan papeles y luego vuelven a sus vidas, con desafíos que no siempre aparecen en pantalla. Y tal vez la mejor forma de apoyar a quienes admiramos sea justamente esa: valorar el trabajo, celebrar el talento, pero respetar el espacio humano detrás de la imagen pública. Porque, al final de cuentas, el mundo de los doramas sigue hecho de historias emocionantes. Pero la vida real de los artistas merece algo más que teorías. Merece cuidado, empatía y responsabilidad en las conclusiones. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema te hace pensar. Y cuando un contenido genera reflexión, ya ha cumplido un papel importante. Algunas historias terminan con revelaciones, otras con aprendizajes. Y quizá esta sea de las que nos recuerdan mirar el entretenimiento con más sensibilidad y menos prisa para juzgar. Y así, el misterio que muchos intentaron resolver termina dejando algo mayor que respuestas. Deja preguntas sobre cómo tratamos a nuestros ídolos, cómo consumimos información y cómo equilibramos curiosidad con respeto. En el silencio entre una noticia y otra, entre un dorama y el siguiente, existe algo que rara vez aparece en los titulares: la humanidad de quienes viven bajo los reflectores. Y quizá eso sea lo que realmente importa al final.